¿Alguna vez les ha pasado que van a cotizar un seguro de auto y el precio parece, bueno, un misterio total? Sí, es muy común eso. Que una persona paga una cosa, otra paga algo completamente diferente y no se entiende bien por qué. A veces ni con autos parecidos o edades similares. Pareciera casi, no sé, arbitrario. Pareciera, pero no lo es. Para nada. Y si les dijera que detrás de esa aparente locura hay una lógica, un método bastante preciso. Definitivamente. Las aseguradoras no tiran los precios al azar, ¿eh? Siguen un proceso de evaluación muy detallado. Cada póliza es como un traje a medida y el costo final refleja un cálculo bien pensado del riesgo. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Queremos meternos a fondo, desentrañar esos elementos clave que miran las compañías de seguros para decir, ok, asegurar este auto va a costar tanto. Y para que sea bien claro, vamos a usar un ejemplo comparativo que creo que va a ayudar mucho a entenderlo. Perfecto. La idea es justamente esa, desglosar los factores, ver cómo cosas que uno ni se imagina, que van mucho más allá de si el auto es nuevo o viejo, o de qué marca es, impactan directo en lo que terminamos pagando. Es entender la lógica del riesgo individual. Excelente. Entonces, manos a la obra. Pongamos sobre la mesa, imaginemos a dos personas, Ana y Juliana. Ok. Edades parecidas, ¿sí? A simple vista, uno diría, bueno, el seguro les debería costar más o menos lo mismo. Pero no, la póliza de Ana es bastante más cara que la de Juliana. Ajá, el caso típico que genera la pregunta. Exacto, la gran pregunta. ¿Por qué? Vamos a meternos en sus perfiles a ver qué encontramos. Dale. Empecemos por algo que a veces no le damos tanta bolilla, el entorno. ¿Dónde viven? Y quizá más importante para la aseguradora, ¿dónde duerme el auto? Fundamental eso. Resulta que Ana vive en una zona que, bueno, según las estadísticas de las aseguradoras, tiene más incidencia, más siniestros. Ya eso de por sí empieza a sumar, ¿no? Es clave entender qué significa mayor incidencia. No es una opinión sobre el barrio, ¿eh? Son datos, números duros. Claro. Las aseguradoras tienen mapas de riesgo basados en historiales de robos, de vandalismo o de choques. Todo por código postal, a veces hasta por cuadra. Es pura estadística aplicada al mapa. O sea, es un cálculo de probabilidades según dónde está el auto la mayor parte del tiempo. Y acá otro punto para Ana. Su coche pasa todas las noches estacionado en la calle. Uf, eso pesa. Y Juliana, bueno, aunque no lo dice explícito el caso, la comparación nos hace pensar que vive en una zona más tranquila estadísticamente. Y clave, su auto queda guardadito en una cochera o un garage. Exacto. Y mira qué interesante cómo esos detalles, que parecen logísticos nomás, se traducen en riesgo cuantificable. El código postal es como el primer filtro, ¿sí? Ajá. Pero dónde pasa la noche el auto es decisivo. Las bases de datos son increíblemente detalladas. Saben cuántos robos de autos hubo en esa zona, cuántos espejos rompieron, cuántos choques en esa esquina. Un auto en la calle, sobre todo en un área con números complicados, es un riesgo tangiblemente mayor. Mucho mayor, claro. Que uno bajo techo en una zona calma. Al final, ese valor la probabilidad de que pase algo cubierto por la póliza, ¿viste? Y dónde está el auto es un factor primordial en esa probabilidad. Entendido. El domicilio y si hay garaje o no, no son pavadas, marcan una diferencia real. Ahora, vamos a otro punto fuerte, la experiencia al volante, otro clásico. Acá la diferencia entre Ana y Juliana es enorme. Juliana sacó la licencia hace 26 años, imagínate, más de un cuarto de siglo manejando. Son muchísimos kilómetros, ¿eh? Muchísimas situaciones de tráfico, lluvia, noche. 26 años implican una acumulación gigante de práctica, de reflejos, de saber anticipar. Claro. Teóricamente, claro. Pero es un historial que, para la aseguradora, pesa mucho a favor. Totalmente. Y en la otra punta está Ana. Es conductora novel, tiene menos de un año con la licencia. Recién empieza, digamos. Exacto. El otro extremo. Y supongo que ser novel pesa muchísimo, ¿no? Aunque sea la persona más prudente del mundo. Pesa una barbaridad. Y es importante entender por qué. No es que duden de Ana como conductor individual, ojo. Claro, no es personal, para nada. Pero las aseguradoras laburan con la ley de los grandes números. Analizan millones de casos. Y la estadística es contundente. Los conductores con menos años de experiencia tienen una probabilidad bastante más alta de tener un accidente. Es una correlación, digamos. Es una correlación observada a gran escala.
Menos tiempo al volante, estadísticamente igual a riesgo percibido más alto. Punto. Por eso, la experiencia acumulada suele premiarse con primas más bajas. Tiene su lógica, aunque para Ana debe ser un poco frustrante. Pero bueno, no solo importa quién maneja siempre, sino quién más usa el auto, ¿no? Ahí entramos en otro nivel de complejidad. Exacto. Tercer factor, ¿quién usa el auto y para qué? Con Juliana, fácil, maneja solo ella. Eso simplifica mucho el cálculo. Todo el riesgo se enfoca en el perfil de Juliana, su experiencia, su historial, etc. Una sola persona con características conocidas. Pero Ana, la historia es distinta. Es mamá y tiene un hijo Carlos que también usa el auto seguido. No es un auto de uso exclusivo. Y acá es donde la cosa se pone, bueno, más interesante para el cálculo. Cada conductor habitual suma una capa de análisis. Claro. La aseguradora necesita ver el perfil de riesgo de cada persona que va a manejar ese auto seguido. ¿Qué edad tiene Carlos? ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Tiene multas, accidentes previos? Y encima, el uso que le da Carlos también parece jugar un papel. Lo usa para ir a la facultad. Y el lugar donde queda la facu lo describen como extraño. Extraño. Sí, eso sugiere que podría ser otra zona considerada de riesgo por las aseguradoras. ¿Cómo se conecta todo? Totalmente. Es que si ese conductor adicional, Carlos, es joven, como suelen ser los estudiantes, y además tiene poca experiencia, ya el riesgo de la póliza sube. Claro. Y si a eso le sumas que uno de los usos principales es ir todos los días a una zona que geográficamente tiene estadísticas de riesgo más altas, sea por tráfico denso, por inseguridad, por lo que sea, bueno, el riesgo total de esa póliza se dispara. No es solo Ana plus Carlos. No. Se evalúa el perfil de cada uno y también el patrón de uso combinado. ¿Quién maneja, cuándo, por dónde y para qué? Todo eso entra en la coctelera del riesgo. Increíble cómo se van sumando capas. Bueno, pasemos al auto en sí. Sabemos que Ana y Juliana tienen autos populares. No son autos de lujo, son modelos comunes. Uno pensaría que eso las acerca, pero parece que tampoco están así. No necesariamente. Dentro de lo popular hay muchas diferencias que las aseguradoras sí miran con lupa. No es lo mismo un modelo que otro, aunque sean de la misma categoría general. Ah, mira vos. Las estadísticas de robo para ese modelo en particular son más altas que el promedio, incluso entre los autos populares. Es irónico, ¿no? Juliana tiene buen perfil en otras cosas, pero justo tiene un auto que es como un imán para el robo, y eso le encarece el seguro en ese aspecto. Y se entiende que el de Ana, aunque también popular, no está en esa lista negra de los más robados. Exacto. Y si conectamos esto, las aseguradoras no miran solo la marca, miran el modelo exacto, a veces hasta la versión, el año. Tienen bases de datos tremendas que siguen la frecuencia de robo por modelo. Pero no solo robo, ¿sí? No solo robo. También cuánto cuesta arreglar ese auto. Los repuestos son caros, se consiguen fácil. La mano de obra es especializada y cara. Y obvio, cuánto vale el auto en el mercado por si hay pérdida total. Un auto con alta siniestralidad, sea por robos o por reparaciones costosas, va a tener una prima más alta. Es un riesgo del propio bien asegurado. Es increíble cómo el modelo exactito, incluso entre autos parecidos, puede pesar tanto. Y esto nos deja en el último factor de hoy, uno que depende 100% de la decisión de cada una. La cobertura que eligieron. Totalmente. Este es un factor clave y súper personalizable. Ana y Juliana no tienen por qué haber contratado lo mismo, y eso pega directo en el precio final. Absolutamente. La cobertura básica, la mínima indispensable en muchos lugares, es la de responsabilidad civil. Cubre los daños que vos le causes a otro, a su auto, a su persona. Ok, lo básico. Pero de ahí para arriba, podés sumar un montón de cosas. Una cobertura amplia, que a veces llaman todo riesgo, suele incluir los daños a tu propio auto. Aunque hayas tenido la culpa vos. Exacto. También robo total, a veces robo parcial, incendio, daños por granizo o inundación, rotura de cristales. Y después tenés los servicios. Grúa, auxilio mecánico, a veces hasta un auto de reemplazo mientras el tuyo está en el taller. Claro, y cada una de esas protecciones extra tiene un costo que se va sumando al paquete. Más seguridad, más inversión. Pues recto.
Y dentro de las coberturas, otra cosa importantísima son los deducibles o franquicias. Ah, sí. ¿Qué es eso exactamente? Es la parte del costo del siniestro que vos, como asegurada, acordás pagar de tu bolsillo antes de que la aseguradora ponga el resto. Por ejemplo, en un choque, los primeros X pesos los pagas vos. Entiendo. Y funciona así. Si elegís un deducible bajo, o sea, pagar poco de tu bolsillo si pasa algo, la cuota anual del seguro suele ser más alta. Si estás dispuesta a asumir un riesgo mayor con un deducible más alto, la cuota anual baja. Es un balance, digamos. Es un juego de equilibrio entre lo que pagas por año y lo que podrías tener que pagar si tenés un siniestro. La combinación final de qué coberturas eligieron Ana y Juliana y con qué deducibles es determinante en la diferencia de precio. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas de Ana y Juliana, queda clarísimo que el precio del seguro no es un número sacado de la galera. Para nada. Es el resultado de un análisis con un montón de variables, bastante complejo. No es solo el auto, no es solo la edad. Exacto. Lo fundamental es entender que el riesgo no es lineal, es acumulativo y depende del contexto. Varios factores que por separado podrían parecer chiquitos, Como estacionar en la calle. o sumar un conductor joven, se combinan y pueden tener un impacto grande en el costo final. Es la interacción de todo lo que define ese perfil de riesgo único. Vimos cómo la zona donde vivís y donde duerme el auto es crucial por las estadísticas de robos y choques. Ajá. Los años de experiencia al volante importan porque estadísticamente bajan la probabilidad de accidentes. También vimos que sumar conductores, sobre todo jóvenes, y los usos del auto, como ir a zonas de más riesgo, aumentan la exposición que evalúa la aseguradora. El modelo exacto del vehículo no da lo mismo. Si lo roban mucho o si arreglarlo es caro, son factores objetivos que pesan. Totalmente. Y por último, las decisiones personales sobre cuánta cobertura querés y cuánto deducible estás dispuesta a asumir cierran el círculo del precio. Comprender esa mezcla de factores ayuda muchísimo a entender por qué dos personas que parecen similares reciben cotizaciones tan distintas. Simplemente sus perfiles de riesgo combinados no son iguales. No hay dos pólizas idénticas porque no hay dos riesgos idénticos. Y tener esta info puede ser súper útil, ¿no? La próxima vez que alguien busque seguro o revise su póliza, entender qué cosas de su perfil, de su auto o de su uso pueden estar inflando el precio, permite tomar decisiones más informadas. Sin duda. Quizás se pueda ajustar algo o por lo menos entender mejor de dónde sale el número que te pasan. Claro, te da herramientas para conversar con la aseguradora o el productor. Y pensando un poco más allá, esto nos deja una pregunta picando para el futuro, ¿no? A ver. Hemos hablado de los factores de hoy, los tradicionales. Pero, ¿cómo podrían las nuevas tecnologías empezar a cambiar todo esto? ¿Te referís a, no sé, esos aparatitos que te ponen en el auto para ver cómo manejas? Por ejemplo, esos sistemas telemáticos que monitorean aceleraciones, frenadas, velocidad, horarios. Claro. O pensé en la cantidad de autos que ya vienen con sistemas de asistencia al conductor, frenado automático, alerta de carril. Y ni hablar de los autos autónomos que se vienen. Cierto. ¿Cómo va todo eso a transformar la forma en que se mide el riesgo? Vamos a pasar de mirar tanto la estadística demográfica y geográfica a una evaluación mucho más, dinámica, individualizada. ¿Basada en cómo manejas de verdad o en lo seguro que es tu auto por sí mismo? Exactamente. El riesgo pasará a depender más del comportamiento real o de la tecnología del vehículo. Es fascinante pensarlo. ¿Podría cambiar de raíz cómo se calcula y se personaliza un seguro de auto? Definitivamente. Es una evolución que ya está empezando y que seguro va a redefinir el negocio en los próximos años. Un tema para seguir de cerca, sin duda.